Buenas tardes, quería hacer una especie de audio de característica como más comprensiva, más exploratoria como en ciertas cosas, pero voy a cambiar ligeramente el tema porque creo que cuando hago este tipo de audio sin mucha estructura es porque siento que por lo menos para mí, cierto modo, como suele ser más efectivo de algún modo y cierto modo como es explicar ciertos estados de cuenta acerca de la actualidad nacional y como ha ido cambiando las cosas para bien y para mal para muchos de nosotros, especialmente en esta generación millennial, y como estamos llegando a la midlife crisis, la crisis de mitad de vida, con bastante, digamos, entusiasmo. Otros que no, otros que sí, pero que estamos con bastante entusiasmo, parece a que el panorama político del país igual es bastante extraño, digamos así, extraño. Bueno, y sobre el proyecto constitucional, después voy a hacer una especie de programa durante la semana, cuando esté más relajado, eh, hablando acerca de las vicisitudes, digamos, y ciertos como giros de interpretación que tiene este proyecto constitucional. Yo pienso que con miércoles, pero puede ser un cierto audio intermedio durante la semana. Y el miércoles voy a hablar acerca del proyecto constitucional cuando ya tenga terminado de leer el proyecto. Pero digamos que eh, es de carácter bastante obstructivo con la realidad, contradictorio, hasta el punto que voy. Después voy a estar explicando punto por punto cuáles son mi parecer de las cosas y por qué quizás sea un informe que sea un poco inoportuno. Voy a volver un poco atrás, no tanto en los años 90, pero sí a hablar de un tema que había grabado antes, pero quedó dentro de los archivos de Eurotrack eh, durante cierto tiempo. Y es acerca de, digamos, de la historia de las tarjetas gráficas. ¿Por qué quería volver a ese tema? No netamente como para ir reeditando ciertos temas que había avanzado y que no había profundizado del todo, y hablarse pues ciertos hitos de la obsolescencia programada, en especial de lo que son controladoras gráficas para computadoras. Y entendamos que por lo menos nosotros, en lo que es clase media baja, no tuve computadora prácticamente en el año 98, 99, 2000. Era bastante poco común eh, ver computadoras con internet previo a ese tiempo. Así que también coincido con la aparición de las primeras tarjetas gráficas y también de cierto gusto por la gente que son coleccionistas ahora por equipos vintage, en los cuales venden por $150, pero son equipos bien conservados con su Voodoo 5, su Intel Pentium 3, Tualatin, digamos, hardware puntero para la época de 99-2001. Y bueno, repetir ciertas cosas, entendiendo que en dichos momentos, cuando uno comenzó con este apasionante camino de que era la informática, yo no me profesionalicé en ello por ciertas cuestiones de motivo. Y no me profesionalicé en ello porque uno sentía más que era como un hobby antes que una obligación. Yo pienso que lo hubiese sentido como algo recargado. Elegí psicología netamente por una cuestión relativamente una disciplina neutra que confluían ciertas cosas de antropología, de sociología, de teología en algunos momentos, sobre una disciplina que tiene que ver con humanidad y ciencia y salud. Eso a ver con sus vínculos también en educación e industria, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son cuestiones relativamente de una generalidad tan, digamos, obvia que llega a ser plausible y a veces con una especificidad tan técnica que llega, no sé si cansar, aburrir, pero sí es como obvio. Como que es una disciplina que roza lo obvio, pero
Y lo elegí netamente por cuestiones porque me interesa más, en cierto modo, como injerencia un poco más científica, o más de conocimiento general versus cosas como más específicas o técnicas. Porque hacer eso no, hacer la generalidad. No tiene que ir con ciertas cuestiones como comprensión de ciertos procesos comportamentales o mentales de individuo, grupo y organización. Y una de esas cosas que me interesó de la carrera netamente después con el tiempo fue en lo que es psicometría y estadística. Que me gustaría estar después haciendo una acentuación de lo que es psicometría como una, quizá como una adhesión por parte de lo que hicieron nuestros colegas estadounidenses durante bastante tiempo. Primero para contar, digamos, como una estadística para comprensión de procesos comportamentales, de conocimiento y también para llevarlos a otras disciplinas. Pero es una perspectiva. Entonces no voy a partir de ahí, porque igual haría como un ciclo de cuestiones acerca de psicoeducación y ciertas aproximaciones que tienen de carácter de orientación más profesional. Podría hacerlo, porque había subido un audio previo que era acerca de la psicoeducación y ciertas orientaciones que tenían que ver con la diferencia entre el mundo anglo e hispano respecto de lo que es las prácticas en psicología, cosa que no voy a profundizar tampoco, porque tampoco es el objetivo de los audios, de estarlo subiendo y compartiendo, pero sí lo voy a tomar como una especie de comentarios y en el cual sería bueno estar agregando también como cierto valor, cierta profundidad de acuerdo con ciertas condiciones, pero quizás lo haga en otro momento, porque puede estar derivando de otros temas y a su vez van a sumarse al cúmulo de temas que tiene por lo menos cierta línea en primera términos en cuanto a cuestiones como acercamiento político a lo que es la actualidad nacional y a la historia reciente del país, porque hay gente que realmente les formatea la cabeza, como que siente que realmente como que olvidaron el sentido de por qué estaban funcionando dentro de esta sociedad. Eh, es contraproducente. Es contraproducente como mucha gente como que olvidó digamos, con la comunidad de sentido que tenía por lo menos con el país o cierto vínculo o no sé qué, pero lo fueron olvidando poco a poco. Sí, eso es lo que ocurrió y nos toma por sorpresa, nos toma por sorpresa a toda una generación que prácticamente no ha habido como una preocupación mayor de características un poco más amplias acerca de lo ocurrido durante 2019 en adelante, porque una serie de transformaciones, por lo menos teórico, política, económica y sociales que se van dando entre los años 90 a 2019 y eso confluye en, digamos, en la transformación que prácticamente nos tiene de debacle 4 años seguidos como país. Una transformación social tan grande que nos tiene a camino de debacle, quizás no solamente de país, sino que también como occidente. Y esta parte con cierta dejación y cierta indiferencia quizás como también de nuestros líderes. Sí, eso es lo que ocurrió. ¿Y por qué he dejado de hacer otras temáticas? Antes subía videos jugando al Euro Truck Simulator de fondo, hablando en este mismo formato, pero creo que va a ser más efectivo que lo haga subiendo audios, especialmente hablando acerca de la situación y cómo está el estado actual del patio, digamos así, del patio, porque somos prácticamente el patio del famoso imperialismo antiguo, pero ya de ese famoso imperialismo que tanto hablan los progres, como que ya está desapareciendo. Ya bueno explicar, ya bueno explicar el estado de cosas que está ocurriendo en este país. Quizás nosotros sepan hacerlo de un modo, yo creo, sucinto y particular, que lo hagan desde su propio rincón, desde su propia perspectiva de país, que lo hagan en otros lados también, porque va a funcionar como cierto modo como dejo testimonial para las próximas generaciones, para comprender qué pasó, qué nos pasó a todos en Latinoamérica. Y bueno, que hagan ese ejercicio más que
de repente como blog de viaje que cuenten cosas de la generación y cómo fueron atestiguando, entonces tomó como las transformaciones sociales que fueron dándose cuenta o quizás produciéndose a lo largo de 35 años. O de la generación que están viviendo. No se pide más, sí, solamente como historia inmediata, sí. Es que entendamos que en el marco por lo menos de menos de 40 años. Que sería desde historiografía a historia inmediata, pero ahí comienza la comprensión y la revisión de ciertos textos, de archivos, entre otros, a partir de los cuales también aparecen ciertas perspectivas de lo que es historia inmediata o historia reciente. Y por eso también hice ciertas cuestiones como audio acerca de historia reciente, lo intermedio y ciertas cosas que quizás sería bueno estar recordando a propósito de. Y también va a ir creciendo en complejidad y por ciertos niveles, no con el nivel de, digamos, de recuerdos que hay, porque es más volátil la memoria y a su vez cuando uno recurre de repente como recuerdos archivos de época quizás sea más factible contar cosas, pero es que uno no recuerda todo. Son como imágenes, son flashes y lo que tú más recuerdas son los momentos que circundan estos hechos, nada más. Pero bueno, la oportunidad de crecer y están dando cierta retroalimentación a ciertas características de la sociedad que fueron confluyendo en lo que somos ahora. Este va a ser el primer audio de hoy, después voy a hacer el segundo. Y quería hablar acerca de la experiencia generacional y hablar acerca de las tarjetas gráficas, pero quizás lo deje como para el segundo audio mientras recaudo con más información. Y voy a hablar acerca de las diferencias generacionales. Bueno, había contado en audios anteriores que prácticamente Chile como que se estructura a partir de cierta estructura mixta, mestiza, cosa que así que los purismos raciales aquí no nos cuentan. Y si hay purismo racial es prácticamente de 0,001, o sea, casi nada. Bueno, y el origen étnico, por lo menos acá es mezclado. Entendamos, aquí no, para los movimientos de repente supremacistas, no, es absurdo. Son mezclas, todos acá. Algunos hijos de italianos, de repente croatas, yugoslavos, españoles, vascos, quizás como que tengan como su cuota de, digamos, purismo, pero que sea tan especial o tan constitutivo, no. Es que no hay, digamos, a esta altura una especie así como de ancestros comunes entre lo que es Chile. Entendamos que, por lo menos, los primeros asentamientos humanos que existen del territorio nacional se dan en Monteverde, cerca de Puerto Montt. Y son conocidos por los trabajos de Tom Dilthey junto con la Universidad Austral de Chile. La Universidad Austral de Chile como que ofició ciertos estudios en el yacimiento de Monteverde, que está cifrado por lo menos 25.000 a.C. y a su vez diríamos que sería el primer epicentro de la actividad humana dentro del territorio nacional. Y eso coincidentemente también con los desplazamientos desde América del Norte. Tiempo después, con lo que son los pueblos comanche y apache y mapuche. Cosas que vendrían del mismo grupo, digamos, étnico, compartirían ciertas características étnicas, las cuales vendrían más bien apoyadas también por la tesis del paso del estrecho de Bering. Por el paso del Yukon en Alaska, por el paso de Bering, donde comienza el descenso hacia el sur del continente. De las personas, por lo menos, de lo que sería entre el 25.000. Y este grupo étnico asiático serían de origen mongol, pre-mongol, del sur de Asia, pero del Asia continental.
De ahí provendrían los primeros grupos de lo que serían los primeros habitantes de lo que es las tres Américas. Bueno, América realmente. Provendrían de lo que es el sur de la Mongolia y China no tanto, pero sí desde el sur de Mongolia. Los primeros grupos étnicos que provendrían a ser los primeros habitantes del continente. Así tienes también los modelos de Florentino Bellino, Thor Heyerdahl, con lo que tiene que ver con la ocupación y la colonización de América. Y bueno, por lo menos tienes otros tipos de aproximaciones. La segunda oleada provendría de lo que sería el posterior los viajes de Colón, desde que se pone, digamos, ahí la Guanajani en San Salvador como en posesión del rey. Colón haría 4 viajes, circundando lo que es la península del Yucatán inclusive. Después volverían otras expediciones y recién poniéndose lo que sea cerca de Yucatán, estableciéndose como la primera base hispana, bastante, no tanto tiempo después, sino que en 1515. Y de 1515 a 1525 comenzarían a descender por el sur, llegando al 1535 a Lima. Bueno, no Lima, pero rodeando lo que era la fortaleza de Sacsayhuamán de los Incas. Y a Chile 5 años después, 1540. Existe una toma simbólica dentro de lo que sería un grabado conmemorativo de lo que sería la toma de posesión para el rey por parte del Reino de Chile, por parte de Pedro de Valdivia, del 26 de octubre del año 1540, esto ocurriendo medio año antes de la fundación de Santiago. Y eso está dentro de ciertas dependencias de un museo militar. Ahí digamos que como que comienza lo que es digamos como el imaginario hispano, lo que sería la nación de Chile hasta lo actual. Sobre prehistoria de Chile hay ciertas cuestiones o ciertas presencias acerca de grupos primeros. El grupo que estaba adscrito a la actividad de Monteverde, claro, de Huentelauquén y San Vicente de Aguatagua. Pero de signos de migración fue bastante previo. Y aquí, por lo menos, existe que la llegada de los mapuches, de los reche, o los llamados mapuches actualmente, ocurre en el 800 después de Cristo. Este grupo se cuenta con su historia como que tiene 15.000 años y estos vivían desde el sur del Paraguay. O supuestamente que fueron desterrados, pero provendrían del sur de Paraguay. No serían como autóctonos. En ninguno de los pueblos realmente autóctonos, porque bueno, están ocupando como tierra esta es la plaza y desplazamiento. Y entonces llevan una cantidad de que se dan simultáneo con el que el movimiento de los mapuches en el 800 después de Cristo a la zona que actualmente están, a la zona de la frontera entre lo que era antes la antigua frontera era el Maule, hasta un poco más al norte de Chiloé. Ahí llegaron al 800 después de Cristo. Y los incas aparecieron después, porque si bien parecía así como un imperio grande, el Tahuantinsuyo recién viene a aparecer como que son de 13 generaciones, 400 años. Los incas recién vienen a aparecer dentro de lo que es el 1100. Entre el 1000 y el 1100. 1200 realmente. Por ahí, entre 1100 y 1200 después de Cristo aparecen los incas. Antes que eso, en Perú está Caral Supe,
Chavín de Huántar y varios tipos de yacimientos y templos, pero que eran más antiguos que los propiamente que los incas del siglo XII o XIII. ¿Por qué se dice que los incas duran poco tiempo? Hasta 1540 y hasta 1540. Bueno, porque ellos netamente tuvieron 13 generaciones y lo mayor el progreso lo hicieron en la época de Pachacutec. En la generación de Pachacutec creo que era décimo o noveno, pero digamos que son 13 generaciones, digamos 400 años, 1540, 1200, aparece ya como la aparición de los grupos incaicos cuando llegan a ser poco menos que raíz de los pueblos andinos del actual Perú, pero que se vuelven, eh, digamos, como señores de esa época, netamente como que se atribuyen ya esa cuestión ya en el tiempo de Pachacutec, ya un poco tardío. Eh, y, y lo que hay en el norte, hay cierto modo como posesión de tierras que se hace mejor conocido recién y viene a archivar dentro de lo que sería la historiografía chilena, no tanto ni siquiera en las crónicas de conquista, sino por parte de Barros Arana 1888. 1880 es en esa década cuando ya comienza con el compendio de la historia general de Chile. No se sabe tampoco acerca de ciertas cuestiones como censos a partir de los cuales están tomando la cantidad de reche estimado supuestamente y posible en esa época tampoco, así que tampoco no tenían mucha información acerca de la cantidad de reche o mapuche que estaban en el sur ni características de su hostilidad. Bueno, la hostilidad era bien descrita por los cronistas y por los soldados españoles, que siguen tenían estas características de geógrafos, constructores, capataces de construcción, entre otros, pero navegantes también, en parte, pero sí tenían bastante preparación, especialmente con el círculo de capataces cercanos de Valdivia, los que se encargaron de hacer las primeras empalizadas y lo que eran los primeros fuertes, especialmente Concepción y Santiago. Pero que digamos, la proyección de lo que serían de otros tipos de asentamientos, por lo menos del centro sur del país, previo a los incas, es desconocido. Si bien existen dentro de lo que serían ciertos márgenes como de historia un poco más menos secular, fuera de los márgenes académicos, igual ciertas cuestiones o ciertas hipótesis de que inclusive hasta vikingos y egipcios y fenicios hubiesen explorado por lo menos la costa americana previo a Colón. Ello no está dentro de la, digamos, como historia formal, pero sí podemos entenderlo así como una especie de hipótesis a partir del cual ya tenían cierto modo como naves que podían por lo menos navegar dentro de lo que serían los márgenes del Mediterráneo desde los fenicios, digamos como 500 antes de Cristo, pero de carácter oceánico un poco más grande como el Atlántico o el Pacífico ya sería otra cosa. Pero que sería un mar interior como el Mediterráneo, obviamente iban a necesitar tipos de embarcación bastante menores. Así que no sabemos realmente. Así como una persona puede andar con un yate cursando de repente ciertos océanos del planeta, no creo que sea en el caso de todo, sino que tendría que ser como mares intermedios, mares internos, pero no se sabe, es que realmente no se sabría. ¿Y cómo harían con una embarcación, digamos, de 500 antes de Cristo para estar cruzando lo que sería océanos? Y sin la mitología de las bestias, de los monstruos gigantes, o de la mitología que eso sí estaba mucho más allá de las puertas del Hércules, como se llamaban antiguamente, pero no habría de ser por lo menos condescendiente con esas cosas, digamos, como historia ficción, historia no oficial, pero bueno, ciertas cuestiones más técnicas que quizás en otras pueden ser como comprobables, otras veces no.
igual que los viajes de Thor Heyerdahl con Tiki, cuando hizo el viaje de línea recta desde la Polinesia hacia la isla de Pascua, o inclusive Sudamérica, así que ocupando una embarcación relativamente modesta. No me acuerdo qué año, pero es que este investigador como que hizo el estudio y comprobó de algún modo que se podía hacer como viajes interoceánicos, no transoceánicos, sino que interoceánicos, pero no menos con un tipo de embarcación un poco mejor de lo que eran, digamos, hecha por estos pueblos polinésicos, entendiendo dentro de lo que hacen los tres márgenes y las tres hipótesis desde el poblamiento americano, que cosas que vemos muy temprano dentro de lo que hay historia hispanoamericana. Pero cabría preguntarse ciertas cosas. Y nuestro origen es que en inglés se dice mixed, como mezclado, pero sería como mixto. Por eso tenemos esta cosa como hispanoamericano. Es, bueno, el concepto de es que no hay tampoco como resayos como de grandes templos como si lo habían los olmecas, los mayas, entre otros. Pero como Caral Supe, esta pirámide que está en Perú, acá no hay un tipo de arquitectura. No la hay. No entiendo por qué motivos y por qué habrá sido así. El, claramente la herencia que ocurre es hispana, pero tampoco se ha conservado bien producto de que pues, somos un país sísmico. Ocurren terremotos grandes cada 15 años y la conservación de lo que serían ciertas ruinas o casas digamos como señores o hacendados como prácticamente duran 150, 200 años. Y eso se pierde. Quizás una de las iglesias que ha estado intacta por más de 500 años, si bien ha recibido ciertos fondos de restauración, quizás sea la primera iglesia de La Serena, la que es desde 1534, de 1554. Pero que, digamos, en la zona central existan ciertas cuestiones o edificaciones muy antiguas, no. Porque hemos perdido en la casa de la Candelaria de la Quintrala, la casa de Mateo Vittorio Zambrano, que era el conde de la Conquista, alrededor acá. Existe todavía ciertas cosas, no ni siquiera son como casas, sino que el Museo Regional de Rancagua, que aparece con ciertas cuestiones como pero cuestiones que tenían la casa de infancia O'Higgins, pero son cosas, no son edificaciones completas. Y también se tiene ese margen de conservación, producto de los sismos, de poco cuidado respecto a ciertas cuestiones históricas. Todavía en Perú se conserva la hacienda Montalbán donde murió Higgins, pero es como un, digamos como dato de nuestro que es tanto de Chile y Perú por mantener, digamos, la casona donde murieron Higgins en 1842, porque él nunca pudo volver a Chile. Pero como acabo de hablar ciertas cosas acerca de ciertas cuestiones como historia compartida, porque tenemos esta raigambre por lo menos de ciertos pueblos entre, digamos, es que Chile es una mezcla bastante particular de pueblos. Por un lado están los amerindios, con características por lo menos como orientales, y por otro lado de la cultura hispana con influencia árabe directa. Y entre otras cosas, si eso es lo que va forjando el carácter de los pueblos, la mezcla, no creo que no sea la pureza propiamente dicho lo que dice ciertas cosas acerca de la idiosincrasia de los pueblos, así que no creo. Pero por lo menos hay ciertas cosas ventajosas o distintas de lo que nos hace ligeramente singulares frente a otro pueblo de Latinoamérica. Y ocurre, especialmente en la época del inquilinaje, en el siglo XVIII y XIX,
que el inclinaje es como la mezcla de los grupos étnicos. Es que acá no podemos decir raza, porque somos prácticamente iguales. Es como decir especie humana. No, no, es que el mestizaje se da ciertas cuestiones dentro de lo que es la hacienda como escenario. Ahí están los grupos de los zambos, los cuales eran bastante menos, y hijos de afrodescendientes, los cuales eran bastante menos. Y los que eran más eran hijos de inquilinos, los guachos, entre otros grupos, pero que eran del mismo grupo racial prácticamente, así que no eran todos mestizos. Y quizás unos pocos hacendados que después, dado la acentuación, digamos, hacia el lujo por parte de la élite castellano-vasca durante el siglo XIX y inicios del XX, como que se mantuvieron relativamente más alejados, pero lo que eran los otros eran grupos mezclados. El grupo de los zambos, especialmente que eran hijos de afrodescendientes junto con cierta inquilina mestiza chilena, no eran muy pocos. Y a su vez también, a propósito de lo que era la hacienda, lo que eran las funciones del campo y ciertas cosas así, que fueron haciendo el Chile rural. Y este Chile rural se mantuvo relativamente estable por 200 años hasta 1940, 1950, cuando muchos de ellos ya trabajadores rurales comenzaron a cambiarse, digamos, como a centros productivos, entre ellos primero Copiapó con La Plata, después al Salitre en el norte y después lo que eran en la minería del cobre, después de la mitad del siglo XX. Pero que digamos de que fuese disruptivo con lo... ahí finalmente con la UP y la autarquía de Pinochet, pero eso fue ligeramente distinto porque ellos se habían adaptado a las cuestiones urbanas y prácticamente el campo ya no existía. Pero entendamos que hay tres transformaciones productivas dentro del país: el Chañarcillo de La Plata, el salitre y el cobre en la zona central. Han habido tres transformaciones productivas durante 270 años y el resto del grupo de gente prácticamente son todos chilenos. Ahora, bueno, antes existían ciertas categorías acerca de cuestión de sangre, linaje o entre otros que eran distintos y hasta contrapermisivos, porque prácticamente como que digamos como es del linaje menos contaminado, como que existía de repente como cierta pureza y cierta cuestión como cuestión de poder, como esta cosa que dicen de repente las viejitas de campo, no, tiene ojitos de patrón, pues estos tipos medio caucásicos que tienen ojos verdes o de apellido vinoso de doble R, bueno, de carácter vasco, por eso doble R, porque muchos de estos apellidos que ocupan viña o apellido vinoso prácticamente son dueños de viña y de latifundista de origen vasco, castellano vasco, pero más que nada vasco, pero que muchos de ellos tienen apellidos con doble R y acá son como suntuosos, ciertas cuestiones, pero eran hijos de campesinos, así que por ejemplo, un Urraca Larraín. Pero son grupos de personas por lo menos que han curtido de repente con su cierto pedigrí de clase a propósito como de ciertas cuestiones, porque eran campesinos europeos de baja monta, y tampoco... Bueno, cuando fue la dedicación de O'Higgins con el primer congreso de 1824 al 1823, cuando desapareció O'Higgins con el primer congreso, como que muchos de estos eh, futiles metidos dentro de los que eran dentro del primer congreso están también disuadidos por los castellanos vascos, así como para hacer relativamente como acción violenta dentro de lo que era la autarquía o'higginiana dentro de esa época, como reordenar el país y un proceso bastante extraño en el cual termina prácticamente casi en una guerra civil y hambruna. Con la aplicación de O'Higgins, bueno, O'Higgins lo expulsaron realmente porque el Congreso también aplicó ahí ciertas cuestiones y fue una revolución directa de lo que fue el Cabildo español, así que la institucionalidad española no desaparece del todo, porque igual hay influencia de lo que sería
la corona entre los realistas, entre otros, prácticamente en 1834, cuando ya el imperio se desarma. Pero eso ocurrirá bastante tiempo después. Pero que existen, se tomó ya hasta los misma gente del sur, la misma gente del sur que eran mapuches e hispanos también, porque el gentilicio chileno como que aparece como una cuestión netamente como impuesta desde fuera. La percepción que existe por lo menos hasta esa época dentro de lo que son los textos de crónicas, que se sienten todos criollos españoles versus los peninsulares y vascos que están pegando para el otro lado, pero que la mayoría se sentía españoles criollos, sí. Es que existía de repente la cuestión de la República de Chile, pero no se sentían chilenos, era distinto. Y el gentilicio chileno no aparece hasta 1834, así que por lo menos que se fueron bastante descorazonados muchos de estos líderes independentistas, y de la gente que siguió después era netamente así como reconstruir su identidad, porque fueron despojados de algo. Lo fueron despojando de algo y se siente que no son nada. Ni peninsulares, ni criollos, sino chilenos. Y ahí tuvieron que armar por una cantidad de años que van desde 1833 en adelante hasta 1860, cerca de que eran los chilenos. ¿Qué eran los chilenos? Y ahí empiezan a hacer ciertos estudios de historia natural primero, geografía entre otros. Ofician de repente hasta de protestantes extranjeros y científicos, geólogos, para que hablen acerca, naturalistas acerca de que hablen acerca de qué es Chile, porque ellos no tenían ni idea, porque se tenían un cierto desarraigo por un producto de que también el imperio abandona su presencia junto al regreso de Fernando VII, ya cuando están prácticamente en la debacle fernandina, y ello también lleva al desastre también. Pero bueno, es que quería hablar acerca de este pequeño, digamos, como paréntesis de lo que sería como historia chilena, porque poco se habla acerca de las cuestiones de que nos llevaron a hacer, comillas, como una, digamos, como identidad colectiva, no ni siquiera nacional, porque no tiene que ver con lo nacional, porque también compartimos cosas bastante, y con Perú, con Argentina, por lo menos aquí en Sudamérica hay una historia de cooperación, por lo menos internacional, que es bastante más, que dentro está el margen de la independencia por ciertos intereses foráneos, pero bueno, que son bastante reconocidos a esta altura del partido, pero que van creando ciertas como visión o ciertas cuestiones como percepción de mundo que son ligeramente distintas entre sí, así que ¿por qué no desperdigar de repente esa idea y por lo menos hacer como una historia de la opinión, con comillas, como de la Unión Latinoamericana, pero es un modo más amplio, no tanto del socialismo, esta cosa como... Sí, pero es que el socialismo está superado. Es que el socialismo a la sudamericana está superado. Pero ellos tienen su margen, digamos, digamos, como orgullo de la patria grande, pero de la patria grande, pero de la perspectiva actual, que está relativamente equivocado. Relativamente equivocado, porque hay ciertas cuestiones también que chocan con lo que es, digamos, el liberalismo británico, y hay gente que está dentro de los anglos y ya están en disputa. Y el mundo hispano como que necesita por lo menos solventarse de dentro de lo que es, digamos, el background de lo que es el mundo latinoamericano, para, digamos, fortalecer su, digamos, como espíritu alicaído. Es que es una percepción de cosas que quise hablar a propósito, a cierto paréntesis, en cierto del tema, porque sería bueno hablar acerca de historia reciente, pero sin saber en cierto modo como visiones, las cosmogonías a partir de las cuales realizar ciertas cuestiones como comentarios o sistematizaciones más teóricas, más complejas, a partir de lo cual es que quería esto trabajarlo como tema de tesis doctoral, pero lamentablemente se fue al carajo por ciertos motivos, pero quería hablar acerca de esa cosmogonía y digamos, y como visión en la cual, digamos, como que existe en este país una historia de las mentalidades, y como la historia de las mentalidades desde la psicohistoria, una perspectiva que después voy a explicar y que quería
estarlo presentando también, pero bueno, quería ver cuál era, digamos, cuál es no tanto como el sentido, sino que es como cuáles, digamos, cuáles son como patrones o ciertas cuestiones como antecedentes a partir de los cuales entendemos una mentalidad como los chilenos desde la lógica de la psicohistoria, desde la comprensión de los medios, en los sucesos históricos desde, por parte de los colectivos humanos. Y no historia de psicología, es psicohistoria, ligeramente distinto. Son, digamos, perspectivas de estudio ligeramente distintas. Y para lo cual también podría ayudarse de ciertas cosas, de herramientas que tenía que ver con la psicoteoría, escuela psicodinámica, psicoanálisis. Es que la psicohistoria, en principio, por Dimos, como autor, la presenta como una perspectiva de estudio acerca de ciertos estudios biográficos. Sistematiza estudios biográficos de personajes históricos y sus motivaciones de época. Pero lamentablemente esas motivaciones de época siempre quedan cortos, porque, bueno, en los textos, especialmente de la microhistoria de Carlo Ginzburg, llamado en los textos por lo menos el más, digamos, hay varios textos de microhistoria, quizás el más conocido de Carlo Ginzburg es Queso los gusanos, y otro es la microhistoria de un pueblo, bueno, que no me acuerdo, pero microhistoria de San de Gracia, pero es que después voy a buscar los libros acerca de lo que era la perspectiva de estudio, pero me parece un mexicano de González, del año creo que del 59, cuando hace una microhistoria de un pueblo católico, quizás desde sus orígenes postmedievales, coloniales, hasta ciertas cuestiones como idiosincrasia religiosa, las cuales hacen como un estudio de chuta. Y habla de esas cuestiones como que tienen que ver con microhistoria, pero digamos como estudios iniciales, pero después comienzan a hacer ciertas cosas acerca de microhistoria que tienen que ver con historia de los pueblos, historia del cotidiano, por parte de historiadores medievalistas o modernos, pero que se bifurcan netamente por las cuestiones como historia del cotidiano, como la utilidad del chisme, como netamente como un recurso en la archivística de la vida, de la biografía de las personas, pero como un nivel muy bajo. Y no, digamos, como el entendimiento de las grandes sociedades, como si fue la inspiración, digamos, como de la historia británica, pero bueno. Hasta ese punto, hasta ese punto. Bueno, y yo pienso que quise hacer este paréntesis, en cierto modo, como pensando en ciertas cosas, cuando tienes un cierto antecedentes mezclados a partir de los cuales como una especie de mosaico, y de entender ciertas cosas a partir de la historia de mentalidad, de la psicohistoria, la historia de la psicología y entre varias cosas más acerca de entender que hay una mente nacional, si es que existe algo como aquello. Así que existe una aproximación a partir de la cual comprender ciertas cosas como procesos más macro y que claramente superan lo que es los límites disciplinarios, o digamos como los límites más demográficos de la disciplina científica, entre ellos antropología en el caso de que estudia cultura, sociología que estudia sociedades o grupos muy grandes, y de la psicología social que estudia individuos, grupos y organizaciones pequeñas, hasta 1000 personas. En el caso nuestro, como que estudiamos netamente grupos de personas también. Como que no estudiamos grupos más grandes porque, bueno, es más propio demográficamente de otras disciplinas y también de otra comprensión de ciertos fenómenos sociales, los cuales son más complejos de explicar en cierto modo. Pero, bueno, es una mirada. Una mirada como cualquier otra puede hacer, no sé, un autor para cierta perspectiva, cierto como acercamiento, ocupando una serie de métodos, pero bueno, es una como invitación temática que a otros hagan ese trabajo que yo no puedo hacer por cierta perspectiva, por problemas de salud y entre otros que yo no puedo continuar en la academia. Y también porque en la academia latinoamericana está
especialmente en este país, están dañados. Mientras no se depure, no, yo creo que no voy a volver. Mientras no se depure la academia al punto de que estaba previo al 2017, yo no vuelvo. No. Bueno, así que eso, que quizás quería hacer este audio y le voy a poner como título, no sé, eh, pensando en, no sé, pensando como en un intermedio que como ponerle un título, digamos, inicio hacia la mentalidad, no sé, pero algo se me ocurría de ponerle de título, pero ¿por qué estaba divagando durante todo este rato? Bueno, porque igual como que quería presentar una, eh, digamos como una ligación también con lo que ve con la historia reciente de Chile y cómo voy a dejar estos audios como estas cuestiones testimoniales netamente de lo que fue la generación de los 90 y los 2000, porque también tenemos que volver a las historias antiguas y como, entre comillas, reedituar o ciertamente como darles crédito como estas perspectivas que son vistas desde la historia un poco más remota de nuestros países y en cierto modo también dar cuenta de lo que es hacer subjetividad de un modo, sea desde el cotidiano desde esta época o posteriormente o, o hasta de lo más antiguo. El modo que estamos haciendo, digamos, como archivística del presente, la crónica sería como la historia del presente, en cuanto van ocurriendo casos y eso se van archivando y eso va creando historias dentro de los márgenes, digamos, cronológicos hasta 40 años pasa a ser historia. Previo a eso que es como crónica, historia inmediata, historia del presente, bueno, pero digamos que el presente como que tiene un margen de 40 años como para estarse revisando y se tomó como que cierta como decantación, pero bueno, voy a llegar con el audio hasta aquí y quizás más tarde acá otro hablando acerca de otra cosa. Muy bien, hasta luego, que tengan un buen día.